Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Eva recobró el sentido de inmediato. Al principio, como una niña perdida en el bosque, esperó a que amaneciera para ir a donde pudiera oír las voces de alguien. El largo y oscuro túnel se ensanchaba a cada paso, lo que se explicaba por el hecho de que Eva intentaba levantar los párpados, aumentando así su visión. ¿Dónde está y cómo ha llegado hasta aquí? La conciencia se negaba a ayudar, ya que cualquier pensamiento más o menos consciente hacía que se le agudizara el dolor de cabeza. Además, ese molesto pitido, medido y metódico, del tipo que solo un objeto inanimado puede hacer. ¿Pero cuál? ¿Y por qué la habitación en la que está es tan luminosa? Como no tenía fuerzas para abrir los ojos, solo podía ver el mundo a través de las diminutas rendijas que le daban una pequeña visión de su entorno. Se oían voces a lo lejos. La mayoría femeninas. ¿Dónde está? Está claro que no está en casa, de eso no hay duda. Al mismo tiempo, el sentido del olfato, que finalmente interactuó con el resto de los sentidos, ayudó a realizar la evaluación correcta. El penetrante olor a desinfectante acabó por hacer pensar a Eva que lo más probable era que se encontrara en algún tipo de centro médico. La conciencia de la mujer se nubló de nuevo, sumiéndola en un pegajoso olvido. La energía para darse cuenta de cómo había acabado aquí había desaparecido de Eva. Lo último que recordaba era un extraño empujón en la espalda, y un golpe, agudo y fuerte, que la sumió de inmediato en una oscuridad pegajosa e impenetrable. Eva intentó abrir los ojos de nuevo cuando el sonido de la puerta al abrirse y una pisada segura rompieron el silencio de la habitación del hospital. Leonid Sergeyevich. Me perdonará, por supuesto. Pero las visitas de su esposa no son recomendables, dijo una voz femenina. Hubo una tensa pausa en la cámara durante un momento, y luego Leonid respondió. Mira, Tania. Puedo resolver esto por mí mismo, ¿ok? No va a empeorar mi esposa si entro en la habitación. Eso es seguro. Y si no me dejas entrar, me quejaré. Iré hasta el médico jefe. Bueno, ¿por qué estás tan inmediatamente? No estoy en contra de las visitas. Es solo que el médico no me dará palmaditas en la cabeza por ello. Intentó salvar la situación, la mujer, que en opinión de Eva era muy probablemente una enfermera. Bueno, está bien. Y dame la oportunidad de estar solo un rato, dijo Leonid más tranquilo. Por alguna razón inexplicable, Eva se sintió de repente inexplicablemente ansiosa. Aunque la voz de Leonia nunca le había causado repulsión. Entonces, ¿qué pasaba ahora? ¿Por qué mi corazón latía como un pájaro atrapado en un cepo? Mientras tanto, se oyeron pasos de nuevo y pronto, Leonid estaba a un brazo de Eva tumbada en el sofá. Del cuerpo de la mujer salían todo tipo de tubos y cables, cuya finalidad solo estaba clara para los médicos con experiencia. Leonid dudó un momento y luego dijo. Bueno, ¿estás tumbado? Bueno, descansa. Descansa. No eres un gato, y solo tienes una vida. El corazón de Eva latió aún más rápido. ¿De qué está hablando Lenia? ¿Y por qué le habla con ese tono de voz? ¿Y bien, Evochka? No te queda mucho tiempo de vida. Dicen que ya están haciendo apuestas en tu café. ¿Cuánto durarás? Punto. Continuó Leonid. Un sudor pegajoso apareció en la frente de Eva. Solo Silenia no se daba cuenta de nada. Aunque está claro que ahora no está de humor para eso. Se regodea en su superioridad. Y está como una muñeca tumbada en el sofá y no puede mover ni un dedo. ¿Qué le espera? De repente, el opresivo silencio de la sala de cuidados intensivos se vio interrumpido por el trino efusivo del teléfono inteligente que Leonid había olvidado tan imprudentemente apagar al entrar en el centro médico. ¿Hola? Sí. Cariño. En el hospital. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? O es un vegetal o el fin del mundo en un futuro cercano. No hay una tercera opción. ¿Herencia? ¿Qué herencia? No tuvo tiempo de ingresarla de todos modos. Así que no está todo perdido para mí. Tengo un notario adecuado. Venderé su taberna de todos modos. Hace tiempo que los competidores me ofrecen buen dinero por este café, dijo Leonid con confianza, como si estuviera en casa. Se sintió mal del estómago. Su conciencia volvió a nublarse y estuvo a punto de caer en la oscuridad de la que tan desesperadamente había intentado escapar.
Leonid, sin embargo, permaneció de pie un poco más, y salió de la habitación sin cerrar la puerta tras él. Eva yacía allí, todavía incapaz de abrir el ojo. Los sensores que deberían haberse activado cuando salió del coma no funcionaron por alguna razón, así que el personal médico no supo nada de su despertar. Las palabras de su marido hirieron a Eva hasta el corazón. ¿Se había equivocado tanto con él durante estos 3 años? ¿Cómo pudo Leonid ser tan tramposo y mezquino? ¿Y cómo se había olvidado de esta herencia? Cierto, un primo segundo del otro lado del océano. Eva solo había visto a la tía Tamara un par de veces, y eso que era una niña. Aquí, ¿qué podría haberle dejado? Eva no tuvo tiempo de averiguarlo, ya que fue atropellada por un coche cuando regresaba a casa a altas horas de la noche. El recuerdo le dio a la mujer en fragmentos lo que le había sucedido poco antes de ser ingresada en la sala de cuidados intensivos. Y para recordar, y de hecho, fue que... Pero Eva no estaba destinada a disfrutar plenamente de sus recuerdos en este momento. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, pero su andar era diferente al de su marido. Era diferente al de su marido. Tranquilo y sin prisas. Por alguna razón inexplicable, Eva se dio cuenta inmediatamente de que era un hombre. Tal vez la razón de ello fuera la respiración audible y algo pesada del hombre que había entrado. Lo que hablaba o bien de su avanzada edad o bien de su complexión obesa. Si Eva pudiera abrir los ojos ahora, se sorprendería mucho ante una predicción tan acertada hecha por su imaginación. Después de todo, el hombre que entró en la sala resultó ser el jefe del departamento de cuidados intensivos Aristark Pavlovich Beresin. El hombre es delgado y sin prisas. La gente dice de esa gente, conoce su precio. Selivanov, ¿por qué las máquinas no funcionan como deberían? ¿Es un desastre otra vez? ¿O se ha cansado de trabajar? El encargado refunfuñó descontento. No, Aristark Pavlovich. Yo, solo. Me distraje un poco, susurró la enfermera. ¿Está distraído? ¿Has olvidado dónde trabajas? Esto es una unidad de cuidados intensivos. No puedes distraerte aquí. ¿Me ha entendido? Ladró el superintendente. Lo tengo, Aristark Pavlovich. Lo tengo todo, respondió emocionada la enfermera Tania. El superintendente dudó un momento y, cuando ella corrigió uno de los cables, soltó un grito de sorpresa. Inmediatamente después, la sala se llenó de un chirrido característico que notificó a todos que el paciente había recobrado el conocimiento. Pero Aristark Pavlovich estaba literalmente furioso. ¿Dónde está Sinelnikov? Necesito un médico aquí ahora. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. ¿Dónde está siempre? Tania se puso pálida y se apresuró a llevar a cabo el recado del superintendente. A su vez, Aristark Pavlovich se acercó a la paciente tumbada en el diván y casi de inmediato vio que tenía los párpados entreabiertos. El superintendente se mordió los labios, luego comprobó sus constantes vitales y se aseguró de que todo era normal. Eso es, Sinelnikov. Ya has tenido suficiente. Te voy a echar. Por los 4 costados, murmuró Aristark Pavlovich, refiriéndose al médico de su departamento Boris. Pocas personas sabían que el jefe del departamento había planeado hace tiempo despedir a un médico indeseable que interfería con su autoridad en el departamento. Este era el caso, en particular, de la extorsión a pacientes. Naturalmente, el previsor Aristark Pavlovich siempre supo dividir a la gente en ricos y pobres, y luego reconocer quién y qué enfoque era necesario en ese momento. Boris llevaba 3 años trabajando a sus órdenes y no había pasado un solo día sin que surgieran roces entre ellos por lo que ocurría en la unidad de cuidados intensivos. Boris Sinelnikov era uno de esos especialistas dispuestos a sacrificarse para salvar al prójimo. Lo mismo podía salir de casa en su día libre y correr a socorrer a algún mendigo sin techo que hubiera ingresado en la calle en estado inconsciente. Aristark Pavlovich se limitó a sacudir la cabeza. Tenía más de 50 años y había visto mucho. Consiguió establecer contacto, sobre todo con sus superiores, y también se llevaba bien con Vasily Grigorievich, el médico jefe de la clínica. Juntos realizaron más de una astuta combinación, que reportó a los bolsillos de los desventurados compañeros sumas considerables. En conversaciones íntimas, Aristark Pavlovich le decía a menudo al médico jefe: «Bote, recuerde mis palabras.
Sinelnikov nos llevará bajo el monasterio. No, un especialista, por supuesto, él es inteligente. Sin duda. Pero es muy terco y siempre hace lo que quiere. Y yo no necesito tales médicos en el departamento para nada. Por lo tanto, sería necesario enviarlo a algún lugar en silencio. Vasily Grigorievich frunció el ceño. ¿Por qué tiene que ser silencioso? Quizás sea mejor al revés. Hacerlo todo más ruidoso, con un escándalo vistoso, para que el tal Sinelnikov se diera cuenta enseguida de quién era quién. En aquel momento, la propuesta del médico jefe le pareció a Aristark Pavlovich demasiado atrevida y prematura. Pero tras los sucesos de hace 3 días, cuando este mismo Boris arrastró hasta la sala a un vagabundo traído por el personal de la ambulancia, la indignación del jefe del departamento alcanzó su clímax. No le queda nada por lo que vivir. Dígame, ¿por qué lo ha traído aquí? ¿No sabes que salvar a este tipo de pacientes requiere un dinero que nuestra clínica no tiene en su presupuesto? Le gritó entonces a Boris. El médico escuchó en silencio, tratando de no mirar al jefe del departamento a los ojos, para que no viera en ellos la fría determinación y la confianza en su propia rectitud. Aquel día, Aristark Pavlovich comprendió inmediatamente que el médico jefe tenía razón y que Boris debía ser despedido con escándalo. Para que, en caso de cualquier cosa, no se le ocurriera sacudir sus derechos y restablecer la justicia. Después de todo, si eres culpable y estás sucio hasta las orejas, va a ser muy difícil salvarte. Naturalmente, no habrá investigación penal, pero Boris tendrá que poner una cruz gorda a su carrera personal. Cuando Aristark Pavlovich vio que uno de los dispositivos responsables del soporte vital del paciente no funcionaba en la sala, decidió utilizar este hecho para sus propios fines. Recordando las palabras del médico jefe, empezó inmediatamente a armar un escándalo, primero arremetiendo contra la enfermera Tania, y luego convocando a Boris. El astuto superintendente se reservaba un par de datos más, que no testificaban a favor de Boris. Uno de esos pequeños pecados del médico caído en desgracia fue que tomó medicamentos escasos del fondo de reserva para el tratamiento de este mismo vagabundo, que acabó en cuidados intensivos, gracias a unos transeúntes preocupados. La mayoría de las veces, Aristark Pavlovich intentaba librarse de antemano de esos pacientes indigentes, alegando la congestión de las salas y la falta de plazas libres. En un pasado lejano, él también había sido médico y sabía qué pacientes podían serle útiles y cuáles le darían dolor de cabeza y problemas. Boris, sin embargo, aún no se había dado cuenta debido a su edad, y Aristark Pavlovich decidió indicarle al insolente cuál era su lugar. Pronto se abrió la puerta de la sala y Boris Sinelnikov apareció en el umbral. Parecía tener poco más de 30 años. Un brillo travieso en los ojos y una arruga ligeramente perceptible en la frente que hablaba de un intenso trabajo de reflexión en los momentos de descanso. Al ver a su subordinado, Aristark Pavlovich se reanimó visiblemente. «¿Y bien, Boris? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué está la habitación tan desordenada? ¿No sabes que este paciente es dueño de uno de los mejores cafés de la ciudad? ¿Y por qué no funcionan bien las máquinas de la habitación? ¿Y si ha pasado algo?» Boris frunció el ceño. Aristark Pavlovich, ¿qué tiene que ver el hecho de que el paciente sea dueño de un café? ¿Qué tiene que ver con el tratamiento? ¿O cree que solo los empresarios tienen derecho a recibir ayuda cualificada? La respuesta de Boris sonó como un desafío al superintendente. ¿Qué intentas decirme, cachorrito? Te meteré en un agujero donde lo único que sabrás hacer es retorcer el rabo a las vacas y tomar la temperatura corporal a los cerdos. Creo que sabes cómo hacer eso, ¿no? Ni un solo músculo del rostro de Boris tembló. ¿Me estás amenazando, Aristark Pavlovich? ¿Por qué me habla en ese tono? ¿Te he dado alguna razón para dirigirte a mí de esta manera? Manchas carmesí corrieron por las mejillas del superintendente. Pero Eva, que estaba tumbada en el sofá y había sido testigo involuntario del escándalo, se sintió incómoda. En el fondo, estaba realmente preocupada por el médico de Boris, que en general tenía toda la razón. Sinelnikov, no seas grosero conmigo, ¿entendido? O le recordaré rápidamente la medicina que usó para tratar al vagabundo. ¿Cómo lo llamaban entre ellas las enfermeras? ¿Cocodrilógena? Y fue para este Yenadí que tomaste la medicina del fondo de reserva.
Y ya sabes, no es un fondo de goma. Recientemente he hecho una comprobación y he notado que la medicación es notablemente menor. Creo que es gracias a tus actividades. Así que, adelante, escribe una carta explicativa y ve al departamento de personal. Enhorabuena. Estás despedido. Tumbada en el sofá, Eva sintió que las palabras del superintendente la incomodaban. Por supuesto, no podía participar en todo lo que ocurría, pero seguía estando mentalmente del lado de Boris. Y con razón. Al fin y al cabo, a pesar de su condición de joven empresaria, Eva nunca ha dejado a los sin techo sin su participación y apoyo. Muchos se burlaban de ella por dar almuerzos gratis a cualquiera que lo necesitara en su cafetería un determinado día de la semana. Leonid se lo tomó inmediatamente a chirigota, creyendo que Eva no hacía más que tirar el dinero. Gracias a las críticas de su marido, Eva llegó a desarrollar un complejo, según el cual se creía de algún modo especial, diferente de los demás. Mientras tanto, el doctor Boris no iba a rendirse tan fácilmente. Tras soportar la mirada directa y taladradora del superintendente, preguntó: «¿Pero es ilegal?» «No. Aristark Pavlovich, ¿de verdad vas a despedirme así? ¿Porque el equipo del departamento no funciona correctamente? Me atrevo a decir que usted es el jefe aquí, y por lo tanto también es plenamente responsable de lo que sucede aquí. Y si se refiere a ayudar a un vagabundo, usted, si no me equivoco, prestó juramento de médico al igual que yo. Lo cual, ya sabe, es mucho asumir». La acertada respuesta de Boris alegró tanto a Eva que incluso una semblanza de sonrisa se deslizó por sus pálidos labios. «No tomes el juramento del doctor en mi contra. Llevo años entre estas paredes y sé lo que hay. No me interesa escuchar sus historias. Puedes traer aquí a todos los vagabundos, pero tendrás que tratarlos a tu costa. Y ya sabes qué tipo de medicación tienen, que tu sueldo alcanza para yodo y verduras. Así que, venga, estás despedido. Ah, y no vayas al médico jefe. Él ya lo sabe y en caso de que haya represalias por tu parte piensa iniciar acciones penales». Boris se puso pálido. «¿Qué caso criminal? ¿De qué estás hablando?» Aristark Pavlovich sonrió. «Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Robo de suministros médicos para reventa? ¿Esperas que crea que lo usaste para tratar a un vagabundo? Es solo un truco. He visto trucos así en mis días de internado. El vagabundo no vivirá de todos modos, pero venderás rápidamente los medicamentos y ganarás un buen dinero». Intentó abrir los ojos para ver por un momento lo que ocurría en la habitación. En su mente, ya se había imaginado a todos los implicados en el drama. Gracias a su bien desarrollada imaginación, Eva pintó a Boris como una especie de caballero sin miedo ni reproche, que desafía a canallas y ladrones que actúan con falsos pretextos. Al darse cuenta de que no podía evitar el despido, Boris renunció a todo. Pero antes de marcharse, se acercó a un paciente que había ingresado en la planta justo cuando él empezaba su turno. Echando un largo vistazo a Eva, Boris comprobó por última vez sus constantes vitales y sonrió ligeramente. El médico sonrió cuando Eva consiguió abrir los ojos, después de todo, y se encontró con su mirada. «Veo que te estás recuperando. Bueno. Enhorabuena. ¿Debo despedirme?», dijo Boris un poco ceñudo y se dirigió a la puerta. El alma del doctor estaba ahogada por la amargura y el resentimiento. Después de todo, sufrió por nada. Por supuesto, el joven médico se dio cuenta de que el fallido sensor de soporte vital no era más que una excusa para despedirle y acusarle de todos los pecados mortales posibles. Sin embargo, había algo que calentaba el alma de Boris. Y ante todo, el hecho de que consiguió ayudar a un vagabundo, Gennady. El caso fue que un vagabundo mayor de edad ingresó en la unidad de cuidados intensivos en estado de intoxicación grave, que no estaba causada por los productos de descomposición del alcohol. No solo eso, no se detectó la presencia de alcohol en la sangre de Gennady Sopronov, lo que indicaba su indiferencia al alcohol. Naturalmente, nadie prestó atención a los resultados de los análisis en aquel momento. ¿Quién sabe lo que comió este vagabundo en el vertedero? No es difícil envenenarse cuando se come de los cubos de basura y se pide dinero en el metro para comprar una tarta. La tasa de mortalidad entre esas personas era de casi el 90%, y resultaba cuando menos imprudente preocuparse por algún vagabundo que hubiera sido envenenado.
Solo Boris intuyó que la pista estaba en algún lugar cercano. Y no se trata de una intoxicación alimentaria, sino de la presencia de un veneno altamente tóxico en el organismo de la víctima. Después de todo, en cuanto Boris entregó la sangre de Gennady para su análisis, recibió inmediatamente una llamada de un toxicólogo expresándole su sincera sorpresa. «Boris, ¿de dónde sacaste esas muestras? Confiesa. La presencia de este veneno podría haber matado a un caballo. Y este vagabundo se salvó de la muerte solo por el hecho de que consiguió beber mucha agua. Al parecer, se sintió muy enfermo. Eso diluyó la concentración de la sustancia tóxica. En realidad, es un veneno natural. Y no es fácil conseguirlo en nuestra región». De la sorpresa, a Boris casi se le cae el teléfono de las manos. Entonces, ¿qué parece? ¿Un vagabundo sin hogar fue drogado con algún veneno altamente tóxico, cuyo origen está relacionado con el extranjero? Todo el asunto sonaba extraño, por no decir otra cosa. Y Boris, como especialista bastante experimentado, lo entendía tan bien como cualquiera. En el fondo, el joven médico se sentía ofendido por no haber sido capaz de resolver el misterio del envenenamiento del anciano vagabundo con un veneno desconocido. Por otra parte, había conseguido salvar a Gennady después de todo, y ahora, aunque Aristark Pavlovich le echara de la unidad de cuidados intensivos, el hombre viviría sin duda. Pero Eva, tumbada en el diván, sintió mucha pena por el médico, que había sufrido por nada, convirtiéndose en víctima de sus propios principios y ambiciones. «Pues qué bien. Por fin he hecho lo que quería desde hace mucho tiempo», se frotó las manos Aristark Pavlovich, que ya había decidido convertirse en el médico de Eva. Como gestor experimentado y curtido, se dio cuenta de que, en caso de éxito, la empresaria no se quedaría al margen y seguro que daría las gracias a sus salvadores. Y tanto a él personalmente, como a la propia unidad de cuidados intensivos en su conjunto. Aristark Pavlovich había estado practicando este esquema durante años, y nunca había fallado. Solo que en este caso, no tuvo en cuenta una cosa. Eva fue testigo involuntario de una conversación que no debería haber oído. De hecho, en esta conversación, Aristark Pavlovich estaba confesando su propia incompetencia y soborno en el trabajo. La abundancia de información hizo que la cabeza de Eva se sintiera como una colmena zumbando. Los pensamientos se arremolinaban, entretejiéndose en las formas e imágenes más extrañas. No hacía mucho, había oído a su marido Leonid regocijarse de que probablemente permanecería en coma durante años o, en todo caso, fallecería para deleite de él y de su amante. Al fin y al cabo, Eva había oído antes a sus amigos que Leonid se dejaba ver a menudo en compañía de bellezas de piernas largas, por las que sentía debilidad. Pero Eva no tenía prisa por creer los rumores, ya que sabía que su marido estaba de viaje de negocios en ese momento para hacer suministros y entregas de comida para su cafetería. Eva construyó su negocio con sus propias manos. Al fin y al cabo, no tenía un padre rico que pudiera darle a su hija todo lo que quisiera. La carrera de Eve en el sector de la restauración comenzó tras graduarse en la escuela de cocina. Parece que la chica está esperando el camino a la cantina de la ciudad o a la cocina de un restaurante como trabajadora auxiliar. Salvo que la ambición de Eva siempre iba por delante de su ama, como un tirón de perros de trineo que tiran de ella. Hacía tiempo que Eva se había fijado en un café abandonado cerca del paseo marítimo. Pero lo único es que ella no tenía dinero para comprar esta propiedad en ese momento. ¿Y de dónde podían venir, si no hacía mucho Eva había escuchado conferencias sobre los entresijos de la cocina y todo lo relacionado con ella? Formalmente, el café pertenecía al empresario en quiebra Mironov, que lo construyó en los años 90, pero no pudo resistir la competencia y abandonó este campo hace muchos años. Desde entonces, el café ha cambiado de manos muchas veces, ha sido alquilado e incluso se ha considerado un edificio para demoler. Contra todo pronóstico, el café sobrevivió y vivió hasta el día en que Eva consiguió una subvención del jefe de la región para desarrollar su propio pequeño negocio. Es difícil imaginar por lo que tuvo que pasar la joven antes de lograr el éxito financiero y la independencia. Al principio, el café no le reportaba mucho dinero. Pero Eva siempre ha trabajado hacia adelante, desarrollando y mejorando el café tal y como lo veía en sus sueños. Así, según su plan, se construyó una zona especial junto al café para las mascotas,
que podían jugar en el territorio cerrado, relajarse e incluso comer a partes iguales con sus dueños, que se sentaban al otro lado de la institución. Los animales no experimentaron ninguna molestia y se sintieron como en casa. El personal contratado por Eva siguió claramente las instrucciones y tuvo cuidado de que no hubiera animales grandes ni perros agresivos en el lugar. Con el tiempo, la cafetería de la joven empresaria se convirtió en una de las mejores de la ciudad. Esto se debió en parte a su conveniente ubicación junto al paseo marítimo, desde donde se disfrutaba de una excelente vista de las caudalosas aguas del majestuoso río. La relativa proximidad del agua proporcionaba el frescor necesario en el calor del verano, y en invierno, por el contrario, suavizaba el duro clima. En el futuro, Eva planeaba abrir un gran restaurante, pero solo en el centro de la ciudad, donde todo el mundo pudiera degustar lo que le gusta. Por supuesto, las innovaciones de Eva no fueron del agrado de todos, y sus competidores siguieron su ascenso con frío odio en los ojos. Sin embargo, ninguno de ellos se rebajó a la mezquindad. La mayoría de las veces, las disputas y fricciones se resolvían pacíficamente cuando una de las partes negociadoras hacía pequeñas concesiones a cambio de mostrar pasos recíprocos hacia un tratado. Por lo tanto, para Eva seguía siendo un misterio quién podría haber atentado contra su vida a última hora de la tarde. Todo sucedió tan rápido que Eva ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de nada. A pesar de tener coche propio, rara vez lo utilizaba. La mayor parte del tiempo, Eva prefería moverse por la ciudad a pie porque amaba con el alma y el corazón sus calles dolorosamente autóctonas, el parque sombreado y, por supuesto, el terraplén. El lugar donde había transcurrido su infancia y juventud. La ciudad en la que vivía Eva era relativamente pequeña y uno podía desplazarse sin coche si lo deseaba. Aquella fatídica tarde, solo había conseguido dar un par de pasos hacia el paso de peatones cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba y sintió el golpe más fuerte por detrás. ¿Quién exactamente hizo el atropello? Eva no lo sabía, por supuesto. Afortunadamente, las consecuencias del golpe no fueron tan graves como parecían a primera vista. Sí, el cuerpo de Eva estaba cubierto de golpes, abrasiones y magulladuras. Tenía las piernas hinchadas y la parte baja de la espalda me dolía como si me hubieran clavado una estaca al rojo vivo en la columna. Aunque, ¿cómo podría compararse con el hecho de que Eva pudiera perder lo más preciado que tenía, su vida? Al principio, nadie sabía exactamente cuándo saldría el paciente del coma. Los traumatismos craneoencefálicos pueden ser muy imprevisibles en ocasiones. Una persona, por ejemplo, puede dedicarse a ello durante varios años. El otro sale al cabo de un par de días, debido a las peculiaridades de su organismo. Eva, en cambio, tuvo suerte y estuvo en coma poco más de 3 días. Muchos de los miembros del personal médico de la unidad de cuidados intensivos estaban convencidos de que todo ello había sido posible gracias al tratamiento experto de Boris Sinelnikov, que a menudo actuaba por su cuenta y riesgo, deseoso de lograr el resultado deseado. Por esta razón no le gustaba a Aristark Pavlovich, que veía en él a un competidor con perspectivas de ocupar la cátedra del futuro jefe del departamento. El propio Aristarco, sin embargo, no tenía otro lugar donde crecer. Vasily Grigorievich, el médico jefe, apenas tenía intención de dejar su puesto antes de jubilarse y se construyó una hermosa casa de 2 o 3 pisos a las afueras de la ciudad. Para entonces, el propio Aristarco será mayor de edad y los asuntos financieros habrán quedado relegados a un segundo plano. Por ello, el jefe procuraba vivir en el aquí y ahora, suprimiendo toda posible manifestación de iniciativa del personal dentro de los muros de su propio departamento. Boris, Aristark Pavlovich, le había suplido ya en sus prácticas, cuando el joven y prometedor médico había sugerido que a las personas en coma se les pusiera música clásica suave para mantenerlas en contacto con el mundo exterior. Al principio, el superintendente pensó que no tenía sentido. Bueno, ¿dónde se ve música sonando en un centro médico? No es un centro cultural, ni siquiera un restaurante. Excepto que los métodos de Boris demostraron ser eficaces. Pronto, el paciente en el que probó su método empezó a dar señales de vida y salió del coma. Por supuesto, el propio Aristark Pavlovich guardó silencio sobre el mérito de Boris y se atribuyó todos los méritos a sí mismo, lo que le valió una sólida prima de Vasily Grigorievich.
Al médico jefe siempre le encantaba que el prestigio de la clínica se elevara a un nuevo nivel. Aristarco encajaba perfectamente con él, ya que era ejecutivo, un poco taciturno y, lo que es más importante, estaba implicado en muchas tramas fraudulentas que florecían en la clínica. Naturalmente, no se habló de nada importante, ya que el médico jefe siempre prefería llevar sus asuntos con discreción, sin llamar la atención del público. Si, por ejemplo, acude a la clínica un paciente con bajos ingresos, los cargos de Aristarco lo tratan como se merece. Y si, Dios no lo quiera, le ocurre alguna desgracia a alguno de los ricos de este mundo, Vasily Grigorievich ya está aquí y proporciona al paciente todas las manifestaciones posibles de lujo y confort. Y si en la unidad de cuidados intensivos todos preferían aguantar lo que ocurría, Boris lo despreciaba francamente y consideraba inaceptables las acciones del médico jefe y del jefe de la unidad. Al salir de la clínica bajo las miradas críticas del personal, Boris se sintió como un delincuente al que acaban de indultar y pedir que se pierda de vista. Y eso que en realidad no cometió ningún delito. No podía rechazar al vagabundo Gennady, cuya vida pendía literalmente de un hilo. Tal vez, si Boris no hubiera desintoxicado su organismo a tiempo, el anciano habría fallecido sin saber siquiera dónde se encontraba. No en vano, Boris era considerado uno de los alumnos más prometedores del curso, y siempre actuaba con rapidez y competencia. Mientras salía a la calle con un pequeño maletín de cuero, como un diplomático, en el que llevaba las cosas que necesitaba, Boris se cruzó con el portero Petrovich. El anciano no sabía lo que le había ocurrido a Boris y por eso le sorprendió mucho que hubiera terminado su jornada laboral tan temprano. Al ver la tristeza congelada en los ojos del médico, el conserje se acercó y le preguntó con simpatía: «Boris, ¿por qué estás tan triste hoy? ¿Pasó algo o no pudiste salvar al paciente? Sé que siempre te lo tomas mal». Boris movió la cabeza negativamente. «No, Prokhor Petrovich. Los pacientes están bien. Pero con el trabajo es mucho peor». El conserje miró al joven médico con los ojos entrecerrados. «¿Qué? ¿Tuviste otra pelea con Aristark? Sé que eres como el perro y el gato con él. Recuerdo a Aristark como interno. Solía trabajar aquí como camillero. Vino a nosotros, tan enclenque, con los ojos llorosos. Lo vi desmayarse 2 veces cuando traían pacientes pesados. Ya sabe, de los que, en general, hay que tener nervios de acero». Los chicos se reían de él. Claro, se burlaban. Yo le traté con humanidad, le puse al día y le expliqué lo que pasaba. Aunque era ordenanza, entendía mucho de nuestro negocio, Borja. Aristark se acostumbró con el tiempo. Dejó de tener miedo a los enfermos, tenía voz de mando. Y luego consiguió las conexiones adecuadas. Al escuchar al anciano conserje, Boris no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Acaso Aristark Pavlovich, aquel bloque monumental que no temía a nada ni a nadie, se había desmayado alguna vez a la vista de un cuerpo humano ensangrentado? Mientras tanto, Petrovich continuó: «No te lo tomes a pecho, Boria. Cambiará. Habrá harina. Y si Aristark te castigó, pues levanta la mano y bájala. Ya verás, todo mejorará». Boris sonrió torcidamente. «No, Prokhor Petrovich. No va a mejorar. Me despidieron. En retrospectiva. En general, mintieron hasta el cansancio y atribuyeron algo que nunca sucedió. Así que fui directamente al departamento de personal. Dijeron que debería estar agradecido de no haber acabado en la cárcel». Una sombra recorrió el rostro del anciano conserje. «Jesucristo, ¿qué demonios está haciendo? ¿Está completamente loco? ¿O su dinero le hizo perder el contacto con la realidad? Sí. ¿Cómo puedes despedir al mejor médico del departamento? Ahora iré a por él y le golpearé el cuello con una escoba. No tengo nada que perder, estoy jubilado. Enterré a mi esposa hace 5 años. No puedo vivir solo en mi piso. Todo me recuerda a ella, a mi querida Lyudochka. Así que me puse a trabajar por un penique, claro. ¿Y quién lo tiene fácil ahora? De hecho, mucha gente se acuerda de mí aquí, pero fingen no reconocerme. Tal vez sea más cómodo para ellos. ¿Quién soy yo para ellos? Petrovich, el portero sin historia familiar, que es amigo de los vagabundos». Ante la mención de los sin techo, Boris se anima visiblemente. En algún momento, se acordó de repente de Gennady,
a quien había rescatado hacía unos 3 días. Haciendo acopio de sus pensamientos, preguntó en voz baja. Escucha, Petrovich, ¿conoces a Gennady Sergeyevich Sopronov por casualidad? Vino a nosotros hace poco. Bueno, lo saqué de la DED. En fin, fue envenenado. Pregunta por ahí, ¿quizá alguien sepa algo? Prokhor Petrovich frunció el ceño. La petición de Boris parecía, cuando menos, extraña. Al fin y al cabo, era médico, pero de ningún modo detective privado o investigador. Esencialmente, el caso de Boris es un pequeño. Salvada la víctima, arrebatada de las garras de la muerte, y ya está, puede ser libre y tener la bondad de salvar otra vida. Y aquí, algo interesaba claramente a Boris. Para averiguarlo, Petrovich tuvo que hacerle un par de preguntas capciosas. Escucha, Boris, ¿por qué te interesa este vagabundo? En realidad lo conozco. Gennady es un hombre sensato, y terminó en la calle por accidente. En el pasado fue pintor. Vivía en un pequeño taller hasta que se quemó por accidente. Se ganaba la vida pintando retratos en el muelle. Nunca tuvo mucho dinero. Y con el alcohol Gena lo dejó inmediatamente después de que su mujer y su hija murieran en un robo. Gennady no siempre fue igual que ahora. Boris miró atentamente a su interlocutor. Se hizo a un lado, dejó la maleta en la acera y preguntó en voz baja. ¿Y cómo vivía antes Gennady Sergeyevich? Petrovich sonrió, satisfecho de haber conseguido enganchar a un médico que le gustaba con este tema. Bueno, ¿cómo decirlo, Boris? Vivió, por supuesto, bastante bien. Exposiciones en el extranjero, atención de la prensa. Era miembro de la Sociedad de Artistas, sus obras figuraban en muchos fondos. En general, estaba en el ojo público y, como suele decirse, se regodeaba en los rayos de la fama. Pero luego todo cambió. Lo único es que su talento siguió siendo el mismo. Es capaz de dibujar lo que quiera de tal manera que no se distingue del original. Algunos afortunados incluso le ofrecieron dinero por pintar, pero Gena se negó. Decía que no era amigo de delincuentes. Su pasión son los animales sin hogar. Yo mismo, por supuesto, alimentaba a perros y gatos en mi tiempo libre. Pero aún así, Gennady me ganó de mano aquí. En cuanto gana algo para su retrato, se va directamente a un kiosco o a una cafetería. Ya sabes cuántos hay en el terraplén. Oh, no puedo contarlos. Entonces, Gena coge un par de bollos y vuelve al río. Y hay gatitos y perros esperándole. Gennady solo coge medio bollo como mucho. Se lo da a uno u otro, y luego vienen las palomas. Mientras está allí rodeado de animales, me parece una especie de santo capaz de unir con la bondad de su alma incluso a enemigos irreconciliables como los perros y los gatos. Tras las palabras de Prokhor Petrovich, a Boris se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ¿cómo podía saber, salvando a Gennady, que resultaría ser un hombre de buen corazón que merecía seguir viviendo a pesar de todo? Decidido a compartir sus pensamientos con el conserje, Boris miró a su alrededor con recelo, y luego llegó al punto principal. Escucha, Prokhor Petrovich. Pregunté por Gennady por una razón, ya sabes. No se lo dije a mucha gente, pero fue envenenado. Un veneno específico, ya sabes, de origen natural. Es muy difícil conseguir tal veneno. Por supuesto, puedes encontrar cualquier cosa en el mercado negro, incluso un elefante o un cocodrilo del Nilo. Pero ¿por qué alguien envenenaría a un vagabundo inocente? No hay nada que quitarle. Prokhor Petrovich miró al joven médico con interés. Los argumentos de Boris fueron realmente muy convincentes. Una sustancia tóxica es algo muy específico, y solo se utiliza en casos muy excepcionales. Es poco probable que Gennady Sopronov encaje en las categorías de este caso. Prokhor Petrovich negó con la cabeza, y luego dijo: Escucha, Boris. Creo que deberías tener cuidado con esta información. No se la digas a cualquiera, ¿de acuerdo? No sé qué podría pasar. Preguntaré entre los vagabundos, a ver qué hay. Tal vez Gennady tuvo un conflicto con alguien. Aunque lo dudo. Es un hombre amable, no de este mundo. Si quieres ofender a un hombre así, ni siquiera puedes levantar la mano. Santa simplicidad. ¿Qué puedo decir? Pero le diré a Aristarco mi opinión de todos modos, y ni siquiera tienes que disuadirme. Boris sonrió y asintió con la cabeza.
En realidad no le importaba si el conserje le decía algo al superintendente o no. Lo principal era que el propio hombre no resultara herido y se convirtiera en víctima de un despido, como le había ocurrido hacía tan solo unos minutos. Boris tomó deliberadamente el camino largo a casa, desviándose hacia el paseo marítimo. Después de todo, fue aquí, hace solo unos días, donde el artista vagabundo Gennady pintó sus retratos. En lugares como este, siempre hay mucha gente. Niños retozando y montando en patinete o bicicleta. Los adultos disfrutan de un helado y contemplan el suave vaivén de las olas. También hay un lugar para los vagabundos que deambulan aquí y allá en busca de comida y dinero para el pan. Aquí no se roba, y no puede ser, pues hay agentes de policía un poco más lejos, que atraparán enseguida a un ladrón y lo retorcerán hasta convertirlo en un cuerno de oveja. Al pasar el terraplén, Boris inhaló con deleite el aire fresco del río, que inmediatamente le hizo sentirse mejor. Borja recordó inmediatamente cómo, de niño, solía montar en barca con su padre e incluso intentaron nadar juntos con un enorme salvavidas. Su padre se reía y le fotografiaba con una vieja cámara Zenit, y por las noches él mismo revelaba la película para complacer a sus familiares con la técnica de su arte. En ese momento, la mirada de Boris se detuvo en el café Almaz, que, según tenía entendido, pertenecía a la mismísima Eva Samsonova, ingresada en la unidad de cuidados intensivos un poco más tarde que Gennady Soprunov. Por alguna inexplicable razón, tal coincidencia le pareció extraña al joven médico. Porque, de hecho, el café de Eva estaba situado en el paseo marítimo. Y fue aquí donde el envenenado Gennady, que en teoría podría cruzarse con Eva e incluso ser su conocido, se ganó el pan. Fue como si algo hiciera clic en la cabeza de Boris. ¿Y si todo esto forma parte de la misma cadena? Casi al mismo tiempo, un vagabundo, Gennady, es ingresado en urgencias con síntomas de intoxicación grave, y Eva es atropellada por un desconocido a altas horas de la noche en un paso de peatones. ¿Suceden estas coincidencias en la vida? Lo más probable es que sí, pero son más una excepción que un patrón. Por supuesto, Boris no se consideraba un investigador privado y no podía operar con métodos deductivos como lo hacen los operativos experimentados. Pero aún así, no podía ignorar la posible conexión entre Eva y Gennady. Aún así, las probabilidades de que estas personas no relacionadas llegaran a urgencias más o menos al mismo tiempo eran muy bajas. Suspirando tristemente, Boris decidió no precipitarse y dejó a un lado los pensamientos tristes. Hace unos 6 meses, sufrió un complicado divorcio de su ex esposa Inga, que dejó al propietario de una red de gasolineras Andrei Varfolomev. El hombre rico tenía mucho dinero, y frente a él Boris parecía patético y miserable, con los ojos perpetuamente enrojecidos por la falta de sueño y una modesta sonrisa en su pálido rostro. Bartolomeyev se consideraba el amo de la vida y desde los primeros días de conocerse lanzaba a Inga regalos y otras muestras de atención, incluidos costosos ramos de flores por valor de la mitad del sueldo de Boris. Naturalmente, Borja regalaba regularmente a su mujer flores. Pero he aquí que el presupuesto de un médico podría permitirle desde forzar una rosa, 5 tulipanes en primavera y un ramo de modestos crisantemos en otoño. Bueno, Varfolomeyev, por supuesto, vivía a lo grande y tiraba el dinero a diestro y siniestro. Boris no quería recordarlo ahora. Tampoco quería recrear en su mente los sucesos de aquella fatídica noche, cuando llegó pronto del trabajo y encontró a su mujer en brazos de su amante. Aunque la situación parecía un poco cómica y objeto de una broma, Boris no se reía. Y en general, quienes han experimentado algo así al menos una vez, se dan cuenta de que no es agradable. No, el joven médico no montó un escándalo amordazando y rompiendo platos. Simplemente echó a ambos amantes por la puerta y les pidió que desaparecieran de su vida de una vez por todas. A Boris le salvó el hecho de que la casa de sus padres había sido heredada, lo que significaba que Inga no tenía ningún derecho sobre ella. Sobre todo porque después de lo que había pasado, lo último que Boris quería era verla como su potencial heredera incluso dentro de unos años. Lo único que Boris lamentaba era no haber tenido tiempo de tener hijos. Por un hijo o una hija, Boris estaba dispuesto a perdonar cualquier cosa a su mujer,
con tal de que ésta le diera la oportunidad de pasear con el bebé por el paseo marítimo y disfrutar de la alegría tan paternal que dan los niños pequeños. Hubo rumores de que Inga está embarazada de Bartholomeyev y ya lleva ropa voluminosa sin ocultarlo. En el fondo, Boris se alegraba de que su mujer hubiera encontrado por fin la felicidad en la vida y dejara de empujar a su cónyuge sobre un callo dolorido. Al abrir la puerta de su casa vacía, Boris dejó la maleta en un rincón y se dirigió a la ducha para que el agua fría devolviera la normalidad a su cuerpo y a sus pensamientos. En ese mismo momento, en el despacho de Eva, en el edificio Diamond Café, tenía lugar una conversación muy animada. Solo había dos interlocutores: Leonid Samsonov y su próxima cita, Daria. Leonid la conoció hace poco, cuando una nueva aprendiz llegó a la cafetería de Eva para ocupar el puesto de una camarera. La seductora belleza con piernas hasta las orejas atrajo de inmediato la atención de Leonid, ávido de mujeres. No podía pasar de largo ante semejante muñeca e inmediatamente empezó a darle señales de atención. Naturalmente, lo hacía a escondidas, furtivamente de su esposa, tratando de satisfacer su instinto animal de cazador y conquistador de corazones femeninos. Eva, por su parte, estaba ocupada con los problemas del futuro restaurante, que iba a abrir durante este año. A pesar de su aspecto angelical, Dasha ha tenido que soportar muchas. Y, en primer lugar, por culpa de un padre reincidente, que desapareció en prisión hace 5 años. A veces pinchando a la madre de Dasha, Vladimir nunca tocaba a su hija, enseñándole la sabiduría del arte criminal y la supervivencia en el mundo de los poderosos y ricos. Una y otra vez repitiendo a su hija que hay que pasar por la cabeza para conseguir lo deseado, el padre reincidente desarrolló en Dasha cualidades muy contradictorias, que le jugaron una broma cruel en el futuro. Al encontrarse en brazos de Leonid, Dasha le ofreció inmediatamente una combinación ganadora para eliminar a su esposa. A decir verdad, Leonid ya había pensado antes en algo así. Solo que, nervioso e indeciso por naturaleza, nunca fue capaz de terminar lo que había empezado. De hecho, simplemente le faltaba un empujón o la aprobación de alguien. Aquí es donde Leonid podría utilizar Dasha, que actuó como un coordinador y un cardenal gris de pie detrás de su espalda. Lo más interesante fue que para eliminar a Eva, Dasha propuso utilizar veneno, que quería colar a la anfitriona del café en la comida. Leonid, sin embargo, era partidario de otra versión de los hechos y quería la eliminación física de su esposa, que no incluía una opción tan compleja con la compra de sustancia venenosa en el mercado negro. Excepto que Dasha aún era capaz de hacer cambiar de opinión a su amante, explicándole de qué se trataba. Para consternación del conspirador, no fue posible envenenar a Eva. Sucedió que, sin quererlo, Eva trató con amabilidad a un vagabundo de pasteles envenenados, Gennady, que pintaba retratos en la zona del terraplén. Eva ha alimentado repetidamente al artista callejero y lo ha hecho de todo corazón. De vez en cuando, como recompensa por tan amable trato, Gennady dibujaba un retrato para Eva o pequeños bocetos de la vida de su café. Como artista consumado, tenía el don de fijarse en pequeños detalles anodinos que, en su contexto global, tenían gran importancia para la apreciación del cuadro en su conjunto. Tras recibir una ración de veneno de acción lenta de manos de la desprevenida Eva, Gennady se dio cuenta con cierto sexto sentido de que necesitaba beber una gran dosis de agua. Naturalmente, la propia Eva no sabía nada al respecto. Por desgracia, tras el fiasco del envenenamiento, Daria y Leonid decidieron recurrir a un plan alternativo, que consistía precisamente en la eliminación física de la esposa no deseada. Pero cuando Leonid se enteró de que Eva había vuelto a sobrevivir, se puso literalmente furioso. Sí, ¿qué es? Como un gato con 9 vidas. Bueno, no podría haber sobrevivido a un atropello como ese, ¿verdad? Vale, ¿la hemos cagado con el veneno y hemos envenenado a esa fulana? ¿Pero qué salió mal ahora? La gente puede ser tan resistente. Si alguien me lo hubiera dicho, no me lo habría creído. Se indignó Boris durante una conversación íntima con Dasha. Daria se comportaba con más o menos calma. Al darse cuenta de que habían fracasado 2 veces, la chica sabía que tarde o temprano Eve se iría al otro lado del mundo de todos modos. Ahora era aconsejable pasar desapercibido. Pero aquí Leonid,
de repente quería apropiarse de la herencia de la tía Tamara, que, de hecho, no tenía nada que ver con él. Sabiendo que Eva estaba ahora en cuidados intensivos, Lenia iba a entrar en la herencia por todos los medios y por todos los medios para llevarse todo lo legado a su mujer. La vívida imaginación del empresario ya dibujaba imágenes de él llegando al banco y el banquero abriendo la taquilla y entregándole una caja llena de joyas de oro y dinero. Los ojos de Leonid brillaban de emoción, y el sudor aparecía en su frente. Daria, al darse cuenta de su estado, se limitó a taparse los ojos lánguidamente, agradeciendo en sus pensamientos a su difunto padre una lección de vida tan sutil. Cuando Eva recobró el sentido en la unidad de cuidados intensivos, empezó a analizar mentalmente lo que le había ocurrido lo mejor que pudo. Naturalmente, se hartó de lo que le había dicho su marido Leonid en un arrebato de sentimientos. Después de todo, el astuto marido estaba seguro de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Al mismo tiempo, Leonid no quería escuchar las especulaciones de Boris, que expresaba en voz alta la opinión de que tal vez Eva saldría del coma en los próximos días. En lugar de considerar la opinión de un especialista con talento, Leonid confió en el jefe del departamento Aristark Pavlovich, deseoso de complacer en todo a los pacientes ricos. Naturalmente, no se convirtió en cómplice de Leonid, porque siempre tuvo miedo de la criminalidad descarada y no quería pasar el resto de sus días entre rejas. Una cosa son los pequeños robos y fraudes dentro de las paredes de la clínica, donde estás amparado por el médico jefe y los que están por encima. Otra es ayudar a eliminar a un hombre, lo que podría convertirse en un verdadero desastre para Aristark. Leonid se pasó una hora intentando convencer al jefe de la clínica de que se pusiera de su parte, pero no consiguió nada. Sin embargo, la falta de resultados también lo es. Sobre todo porque Leonid se había enterado por Aristark Pavlovich de que Eva probablemente no lo lograría. Tal vez fuera una especie de detonante para que Leni se diera cuenta de que tenía que actuar con más decisión. Por esta misma razón, Leonid decidió tomar la herencia de la difunta tía Tamara y sacar todo adelante sin problemas. Lo único que preocupaba al desventurado estafador era que no sabía nada de la cuantía de la supuesta herencia. Pero como la difunta vivía en el extranjero, es poco probable que quisiera dejar a su sobrina un simple penique. Dasa era de la misma opinión y decidió lucrarse a costa de otro y empezar a compartir el pastel ajeno en pie de igualdad con su amante. Los conspiradores no tenían ni idea de que, en realidad, Eva, que yacía en cuidados intensivos, sabía exactamente lo que la tía Tamara le había legado. Por eso no temía que su astuto marido se atreviera a apropiarse de la propiedad. Tras pasar una noche angustiosa en la UCI, a la mañana siguiente Eva se sentía mucho mejor. Ahora, por fin era capaz de abrir los ojos, de mover un poco los labios. Mirando a la enfermera, Eva le pidió por escrito que acudiera al notario de la familia, Semyon Andreyevich, que debía ayudar a la empresaria a ingresar la herencia. Al mismo tiempo, Eva se puso en contacto con la policía para que agentes experimentados detuvieran a su marido en caliente. Y para Leonid, fue el momento de la verdad y del triunfo personal. Regocijados por el hecho de que todo marchaba tan favorablemente, él y Dasa acudieron a la notaría a la mañana siguiente. Naturalmente, los conspiradores ni siquiera sospechaban que les esperaba una emboscada policial. En cuanto abrieron la puerta de la notaría, Leonid sintió de inmediato el acero de unas esposas en la muñeca, y la voz áspera e imperiosa de alguien le ordenó que no se moviera. Leonid se quedó inmóvil y bajó la cabeza con desgana. En cambio, Dasa reaccionó de forma más violenta, como le había enseñado su padre, que había sido reincidente. No lo hacía por casualidad, intentando de esta forma tan poco pretenciosa deshacerse del frasco de veneno, cuyos restos guardaba en el bolso. Pero para los policías experimentados, su finta no pasó desapercibida. En cambio, la pareja de enamorados fue detenida y llevada a comisaría. Lo más frustrante para Leonid fue que la tía Tamara, desde el extranjero, legó a su sobrina un poco, mucho, pero un refugio para animales sin hogar, que había patrocinado durante muchísimos años. El amor de Tamara por los animales callejeros no fue casual. Érase una vez, hace mucho tiempo, Tamara vivía en un pueblo y tenía que ir a una escuela situada a varios kilómetros de su localidad. Un día, volviendo a casa bajo una fuerte tormenta de nieve,
Una adolescente se perdió y se encontró sola en medio de un campo cubierto de nieve. Apenas capaz de mantenerse en pie por el cansancio, la joven Tamara dio unos pasos más y se desplomó sobre la nieve. Lo que le ocurrió después, ya no lo sabía. Cuando los rescatadores la encontraron, estaba rodeada por una jauría de perros callejeros que, mientras tanto, la calentaban con sus cuerpos. Al ver esta escena, el médico de distrito Vasily se persignó, aún sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Los periódicos se hicieron eco a menudo de este caso, que en su momento estuvo en boca de todos los habitantes del distrito. Bueno, Tamara tuvo que pasar por muchas cosas antes de irse al extranjero y encontrar una nueva felicidad. En memoria de los perros que la salvaron en una feroz ventisca, esta mujer de buen corazón abrió un refugio para animales sin hogar en su tierra natal, donde podían recibir cobijo sobre sus cabezas, comida caliente y atención médica. Al enterarse de que la tía extranjera de Eva le había legado la dirección de un refugio para animales sin hogar, Leonid se puso furioso. Golpeando con las manos en la mesa, montó un escándalo, tras lo cual se puso histérico. Dasa se sentó en silencio y lloró. Todo este tiempo estaban tan ansiosos por lucrarse a costa de los demás que no se dieron cuenta de cómo se convertían en auténticos delincuentes. Eva, por su parte, tras la detención de su marido, pareció tomar un segundo aire y se recuperó poco a poco. Cuando los agentes de policía acudieron a ella para que prestara declaración, la empresaria no tuvo miedo de contar lo que realmente estaba pasando en la unidad de cuidados intensivos, con todos los nombres y cargos necesarios de las personas implicadas en este intrincado caso. Así, gracias a su participación, Aristark Pavlovich y Vasily Grigorievich fueron apartados de sus puestos y enviados a la jubilación, y quien a pan libre, donde, por supuesto, nadie les esperaba con los brazos abiertos. Naturalmente, Boris no sabía todo esto, y desde hacía 2 semanas buscaba sin éxito un trabajo en su campo. Al fin y al cabo, si eres reanimador por vocación, es poco probable que seas bien recibido en un servicio de taxis o en la cocina de un restaurante caro. Pero cuando Eva encontró a Boris tras ser dado de alta de cuidados intensivos y le informó de que podía volver a la clínica, la alegría del antiguo médico no tuvo límites. Solo ahora Borja se daba cuenta de que todo este tiempo había estado haciendo lo correcto y, sacrificando su propia carrera, había conseguido la verdad, que era más dulce que una mentira cómoda y azucarada. Una especie de recompensa para Boris fue el encuentro con el artista Gennady Sergeyevich, que había sido salvado por él y que, tras recuperarse, dibujó inmediatamente un retrato de su salvador y se lo entregó el día del alta. Al verse con una bata blanca dibujada con un simple lápiz, Boris sonrió y estrechó con firmeza la mano del vagabundo. «Muchas gracias. Estoy muy contento». Naturalmente, Gennady ya sabía lo que había pasado y no culpaba a Eva de haberle envenenado. De hecho, había habido un error fatal, y Dasa y Leonid querían deshacerse del dueño del café, pero no del artista ambulante. Para gran alivio de muchos, la relación entre Eva y Boris no terminó allí. Sin embargo, una nueva ronda de su desarrollo, que recibió solo unos meses más tarde, cuando Boris llegó a la cafetería de Eva para celebrar su cumpleaños con los colegas. Eva, como anfitriona, se sentó inmediatamente a la mesa del médico de cuidados intensivos. «Hola Borg. Feliz cumpleaños. Me alegro mucho de verte». «Y yo que me alegro, Eva. De verdad». Boris decidió no tomárselo con humor, y en un arrebato de sentimientos le contó a su interlocutora que hacía tiempo que soñaba con conocerla. Y como para entonces la joven empresaria ya estaba divorciada, entonces impedir la intención de Boris no podía impedir a nadie. No puede decirse que al principio su romance se desarrollara con demasiada turbulencia, como las aguas de un río que fluyen por la ciudad. Siendo una persona cautelosa y circunspecta por naturaleza, Eva fue abriendo poco a poco su corazón a Boris, que día a día la conquistó más y más. Su boda tuvo lugar solo un año después de conocerse, cuando Boris fue ascendido a jefe de la unidad de cuidados intensivos. Despedido Aristark Pavlovich, como en el agua, sabiendo que Boris un día definitivamente tomar su lugar. Pero para el flamante jefe no tenía ninguna importancia, porque le esperaba uno de los acontecimientos más placenteros en la vida de cualquier recién casado, una luna de miel a orillas del mar en compañía de una mujer amada y deseable.
Si te ha gustado la historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal.